Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Yuri Villera y junto con mis compañeros Elvira Nieves, Charolay Rojano, Jesús Prada, Angie Peña y Andrés Berrío, les vamos a hablar de los modelos pedagógicos que en ellos vamos a ahondar en tres muy específicos. Los modelos propios de los grupos afrocolombianos, el modelo sociocrítico y la zona de desarrollo próximo. Bueno, en nuestra exposición, a lo largo de nuestra exposición, vamos a resaltar unos puntos importantes de cada modelo pedagógico. Primero, tipo de sociedades. En este tipo de sociedades vamos a especificar el contexto histórico. Como segundo punto, la concepción frente al aprendizaje y el desarrollo, o sea, cómo se concibe el aprendizaje en este modelo pedagógico. Como segundo punto, los contenidos con referente al currículo, la meta de formación, el objetivo de formación que buscan enseñar. Como quinto lugar, metodologías, estrategias y recursos para el aprendizaje. De qué manera se enseña, qué estrategias, qué métodos se utilizan para enseñar. Evaluación, cómo es la evaluación dentro de este modelo pedagógico. Siguientes son relaciones pedagógicas. En estas relaciones pedagógicas se mencionará el rol docente, el rol estudiante y qué tipo de poder hay entre estos dos. Y como último y octavo punto, pedagogos que se apoyan en estos modelos, o sea, vamos a hacer mención de los autores que respaldan cada modelo pedagógico. Bueno, siguiendo la secuencia de la exposición, vamos a hablar del contexto histórico, tipos de sociedades, del modelo, de los modelos propios de los grupos afrocolombianos. Bueno, una de las virtudes que presenta este modelo es haber sido construido por la comunidad en mesas de trabajo. ¿Por qué por la comunidad? Porque fue un trabajo que se realizó en el 2008 con el fin de reunir a jóvenes y adultos analfabetas para ofrecerles una educación desde el punto cero. Bueno, el entorno, las necesidades humanas, los hechos sociales y los conocimientos y saberes ancestrales. Porque se dice que el contexto, el tipo de sociedad en que se dio este modelo pedagógico fue que no querían que estos afrocolombianos perdieran su cultura. O sea, toda la educación que le brindaban o todos los contenidos y aspectos así eran muy referentes. Bueno, para este modelo tenemos que la concepción del aprendizaje tiene un valor agregado, puesto a que la construcción de este modelo, valga la redundancia, fue creado en conjunto con la comunidad. Eso lo hace un modelo flexible y aplicable más que todo a lo que se refiere a la escritura y lectura de lo que concierne al Pacífico colombiano, afrocolombiano. Entonces, por ende, tendremos que la concisión del aprendizaje en este modelo se basará más que todo en los aprendizajes de todas las culturas y todo lo que se dé en lo que corresponde a lo afrocolombiano. Entonces, por ello tendremos que en este modelo pedagógico estas culturas enmarcarán más lo que es la lectura del Pacífico afrocolombiano para transferir los conocimientos de sus antecesores a los niños que vienen en formación, que no se pierdan las diferentes culturas o costumbres que ya se tiene presente en el Pacífico colombiano. Entonces tendremos que la educación etnoeducativa buscará más que todo transferir o conformar un respeto por la diversidad cultural que hay en el país, y no solo en el país, sino en el mundo. Aceptar y respetar las diferentes ideas, creencias que tienen las diferentes comunidades de la ciudad o el país. Entonces, por eso esta pedagogía o este modelo se enmarca más en mostrar los antecedentes de lo que corresponde a las comunidades afrocolombianas, debido a los diferentes incidentes que contribuyeron a la segregación y discriminación de la raza negra. Para hablar de la educación étnica colombiana, les traemos un ejemplo claro y concreto que es la comunidad palenquera. Esta comunidad tiene raíz en los africanos esclavizados por los colonizadores españoles en la época precolombina. Esto da así uso de razón para poder afirmar de que estos negros palenqueros
tienen cierto recelo hacia la educación estatal. Esta educación estatal que ha sido mayormente usada y transmitida por hombres blancos y que reflejan poder sobre una raza a otra. Este recelo hacia la educación estatal hizo que la educación palenquera iniciara desde el hogar. Muchas pedagogías inician desde el hogar. Dicen que la primera escuela es la familia, pero acá es por decirlo así necesidad o por salir de esas raíces que la historia ha estigmatizado por esclavitud, por inferioridad. También así podemos decir que la familia palenquera componía sobre un padre y una madre, que el padre trabajaba diario, del día a día, y no podía estar en la casa en el transcurso del día. La que estaba en la casa en el transcurso del día era la madre y por eso ejercía de tutora y de madre. Esto haciendo de que la madre o tutora, cualquiera de los dos términos es bien correspondido hacia el trabajo que tenía la madre en el hogar y que tiene la madre en el hogar en este grupo étnico, que resalta porque ayuda a sus hijos e hijas a la educación diaria, a cómo desenvolverse en el día a día y en el mundo. Esta educación se valía de oficios diarios del hogar y también de cómo no dejarse robar de esta educación estatal. Esta estigmatización que se le hizo a la raza negra también hizo estigmatizaciones de la raza negra hacia la raza blanca. Esto para decir que la raza blanca solo quería aprovecharse de la raza negra como siempre lo ha hecho. Por eso su educación es no pobre, sino iletrada, por decirlo así, porque se valía del día a día para desenvolverse en el contexto de este grupo étnico. De modelos propios étnicos y afrocolombianos. El objetivo principal de dicho modelo es crear personas integrales desde varios ámbitos sin dejar de lado sus raíces, es decir, su cultura. Por esta razón se crean estrategias para llevar a cabo dicho modelo de formación. En este encontramos lo que es la formación de docentes etnoeducadores, los cuales son los responsables de acompañar y guiar a los estudiantes en el proceso de formación, creando estrategias en las cuales tengan en cuenta las culturas en las que se están dando. También encontramos la generación de espacios de encuentro, de intercambio de experiencias a nivel regional y nacional. En estas estrategias se toma en cuenta la escuela como centro de creación y experimentación pedagógica. Bueno, yo voy a hablar de lo que serían los métodos y las estrategias de este modelo. Entonces vemos cada vez más inmersos lo que sería la música, la cultura y la lengua en estas sociedades, por lo que recurrir a la memoria colectiva fue de hecho un gran acierto por parte de este modelo. También aparece otra estrategia que sería la etnoeducación. La etnoeducación pues, es una estrategia de la UNICEF que apoya el Ministerio de Educación Nacional, que va dirigida pues, a las entidades territoriales, entidades tradicionales, a las escuelas, en todo lo que sería el mejoramiento de las capacidades. Entonces, esto lo que busca es ofrecer mejores entornos de aprendizaje, aprendizaje de calidad a los niños, niñas y adolescentes pues, de estas comunidades, vinculándolos a proyectos curriculares, donde desarrollan conocimientos, donde desarrollan habilidades para aprender y para vivir, por supuesto, con el entorno, que sabemos que muchas veces no suele ser fácil. Entonces los ayudan tanto las vivencias con sus prácticas, con sus enseñanzas, con sus aprendizajes, los vincula a educación de calidad, a que participen con igualdad en todos los ámbitos de la vida. Entonces esto lo que busca es un desarrollo sostenible, una buena política en cuanto a la igualdad, una conservación de la cultura, de la identidad, unos buenos proyectos educativos propios, por supuesto la formación de unos docentes etnoeducadores, por supuesto una investigación tecnológica desarrollada que ayude a brindar unas mejores herramientas pedagógicas
y la vinculación a proyectos investigativos para que desarrollen una mejor práctica investigativa todos los estudiantes de estas comunidades. La evaluación de este modelo pedagógico se hace a través de la valoración crítica de las herramientas, de los recursos tecnológicos y pedagógicos en el uso de las culturas, teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje y el fortalecimiento de las culturas. Esto se hace con el fin de preservar y ejercer las lenguas indígenas y afrodescendientes, que valoren sus recursos propios y que tengan conocimientos externos. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones pedagógicas. El rol del docente. Docentes etnoeducadores en servicio tienen que desarrollar habilidades específicas que contribuyan a mejorar las prácticas docentes y su rol dentro de las comunidades étnicas. Este docente tiene que tomar una actitud incluyente donde sepa manejar a estos grupos afrocolombianos y de la misma forma hacer un escenario de confianza y también de relación con la cultura de este grupo étnico. De la misma forma, el estudiante, el alumno, toma un rol dentro de la clase o dentro del aprendizaje como aquel innovador, como aquel buscador que busca aprender mediante su cultura, que la enseñanza, que todo el contexto en que vive sea relacionado con la enseñanza-aprendizaje que le está brindando el docente. Bueno, ahora vamos a hablar de una pedagoga que habla mucho de e incluso hizo una investigación de este modelo pedagógico de los grupos afrocolombianos. Ella es Dorina Hernández Palomino, es una educadora, gestora cultural y política colombiana. Hernández es una lideresa de la comunidad palanquera y formó parte del colectivo que sustentó el proyecto para que Palenque fuera declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Seguidamente, dice que la etnoeducación es una vía, un camino, una luz hacia el reconocimiento que construye desde la memoria colectiva de las comunidades. O sea, ella considera que estos grupos afrocolombianos o todos los grupos étnicos tienen a través de su cultura una luz del conocimiento, pues es algo innovador, algo diferente, teniendo en cuenta las particularidades de cada pueblo para pensar el. Como segundo momento de nuestra exposición abordaremos el tema del modelo pedagógico sociocrítico. En la diapositiva presentamos un esquema a modo de introducción que recoge todo lo que se hablará de este modelo pedagógico. Yo lo plasmaré, lo plantearé y mis compañeros a lo largo de nuestra exposición lo van a profundizar. Bueno, hablaremos de la relación maestro-estudiante, que es horizontal, el método, que es en énfasis en el trabajo productivo, las metas, que se enfatizan en el desarrollo individual y colectivo, el diseño curricular, los contenidos, el desarrollo progresivo y secuencial, trabajo en equipo y la evaluación, la teoría y la práctica. Esta teoría surge en el momento que se da la aplicación de la teoría curricular a principios de los años 80, 70, donde tenemos la inserción, la presentación de la escuela en Frankfurt, Alemania, y sobre todo de Hermas, donde se desarrolla o se presenta también la escuela en España. Y en la década de los 80 tenemos que, debido al conflicto que se generó por la Guerra Fría, lo que correspondió al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso tendremos que en el desarrollo del contexto de esta teoría se presentará más lo que es la criticidad, el sentir de liberación por los conflictos presentes inmersos en esta época. Bueno, como segundo punto abordaremos la concepción del aprendizaje del modelo sociocrítico. Bueno, el paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo.
Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. Para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos de psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Ahora del modelo sociocrítico podemos hablar de que este es muy similar al modelo pedagógico de Paulo Freire, que es el de la pedagogía liberadora. Esta pedagogía, al igual que la de Paulo Freire, se basa en el amor hacia la revolución, por decirlo así, porque este autor, este referente, nos hablaba de que la revolución se transmitió de una mala forma, se transmitió de una forma pasional y que no tiene sentido hacia la educación, porque la educación tiene cierta revolución impregnada al tenerle el cariño que le tienen los educadores hacia los educandos. El propósito de este modelo pedagógico sociocrítico es ayudar al educando a que pueda liberarse al momento de desenvolverse en su contexto, en esta sociedad de la que él tiene que ser crítico, basándonos en el título del modelo pedagógico. Esto en función de que al ser libre en su sociedad, también puede ser crítico en esta. Si es crítico, el modelo crítico y el factor crítico que él pone en práctica le permitirá ser libre en él. Por eso, este propósito llega a una meta que le permite al educador aprender del modelo del que está haciendo base para educar. Ya no es profesor y estudiante uno por encima de otro, sino que está de forma horizontal para poder así adquirir cada uno del otro y como individuos desenvolverse y hacer que su factor crítico y de pensamiento crítico en esta sociedad le permita al otro, por decirlo así, emisor, ya que el primero que inicia siempre va a ser el profesor, para que el estudiante pueda, por decirlo así, darle un cariño o cogerle cariño a esta forma de educar y ponerla en práctica también al resolver las preguntas. Esto también dice que esta educación no es basada en hacer preguntas, sino en dar respuestas para encontrar sus preguntas, porque así sus preguntas serán contestadas al saber ya la respuesta. La educación tradicional, por ejemplo, siempre estuvo basada en que el estudiante hacía preguntas y el profesor contestaba, pero ahora la pregunta es un todo, por decirlo así, y el profesor y estudiante se ponen en función de desglosar ese todo, para poder así ramificar las respuestas y que una pregunta en concreta pueda ser factor clave para que cada uno de los dos aprenda de lo que es la sociedad y lo que es ser crítico en esta sociedad. Cabe aclarar que el profesor en este contexto es el mediador del contexto y del estudiante, porque aquí el profesor permite que el estudiante reconozca el contexto del cual es crítico o va a ser crítico y que este contexto no afecte a su ser crítico que va a ser desarrollado o puesto a prueba. El objetivo de formación del modelo pedagógico sociocrítico es el de encaminar al crecimiento crítico, reflexivo y creativo del individuo, es decir, incentivar al cuestionamiento
e impartir un rol democrático en la sociedad, haciéndolo de una forma ética y política. También es el de interrogarse sobre las acciones sociales y potencializar a nuevos métodos de enseñanza a través de una postura analítica. Y bueno, ahora en cuanto a los métodos y estrategias de este modelo, pues podemos encontrar estrategias de planificación, de la acción llevada, en este caso, a la práctica, y pues que una vez llevada esta es sometida a una observación, a una reflexión y posteriormente a un cambio. Entonces los participantes de esta acción están pues plenamente integrados e implicados en todas estas actividades. Entonces este enfoque crítico social eh, da una reflexión sobre la práctica y la adopción de una postura crítica frente a lo social. Entonces, esta postura lo que hace es que permite concebir al profesor como un sujeto investigador y como un generador de su propia teoría. Entonces, en el campo educativo vemos pues, dos tipos de estrategias enmarcadas en este modelo. La que sería la estrategia de enseñanza, la cual vincula a los profesores pues, de mediación dentro de este rol docente. Y las estrategias de aprendizaje, las cuales son aplicadas por el estudiante cuando pues alcanza digámoslo así, un grado de madurez, el cual pues le va a permitir, digamos, adaptarse a estos requerimientos escolares, a estos, digamos, estándares educativos. Bueno, entre las estrategias de enseñanza impulsadas por este enfoque crítico social, destacan las que promueven el trabajo colaborativo. Este modelo se enfoca mucho en lo que es el trabajo colaborativo y pues sobre todo el aprendizaje social, por supuesto. Entonces las estrategias de este aprendizaje colaborativo impulsan el aprendizaje basado en problemas, en estudios de caso y en preguntas exploratorias. Entre las estrategias de aprendizaje social vemos que aparece el debate, vemos el aprendizaje autosugestionado, el problema en una pregunta, el foro y pues entre otros. La evaluación en este modelo la tendremos como un proceso didáctico y planificado. Por ende, se considera al sujeto como autoconsciente de su aprendizaje, debido a que él se encarga o se encargará de crear o hacer el mayor esfuerzo para tener los resultados deseados. Entonces, esta evaluación se realizará ya sea individual o en grupo para poder tener así una mejor concepción o aspecto reflexivo en lo que corresponde a este proceso. Entonces, tendremos que presentar o se tiene que presentar en este modelo lo que corresponde al proceso instruccional. Otro aspecto a tener en cuenta en la evaluación es que por el contexto en que se originó este modelo pedagógico, tendremos que los aprendizajes se basarán o utilizarán recursos tecnológicos para la mejor construcción del aprendizaje en el sujeto. Bueno, ahora partimos con el rol docente y rol estudiante del modelo sociocrítico. Bueno, el papel que desarrolla el docente en este modelo curricular requiere de una formación científica y pedagógica que le permite guiar y orientar a sus estudiantes en el desarrollo de una investigación-acción. Y a su vez la relación entre el estudiante-profesor debe darse de un marco horizontal, o sea que ninguno está por encima del otro. Es importante considerar que la investigación-acción es una metodología de carácter cualitativo donde los resultados se enfocan en el impacto social logrado. De la misma forma, el estudiante es participativo, reflexivo, es activo en el proceso de aprendizaje. El estudiante es el centro de todo el proceso de enseñanza. Como os he dicho anteriormente, el docente es aquel que busca motiva al estudiante a que sea investigativo y que sea autorreflexivo y autónomo.
Ahora vamos a hablar sobre los referentes de este modelo pedagógico sociocrítico. Uno de estos tres es Anton Semyonovich Makarenko. Este autor y referente es ruso. Siempre buscó hablar mucho del contexto en el que se desenvuelve el educador y el educando. También tenemos a Celestin Freinet. Este se destacó por ver en qué contexto se iban a desenvolver de forma horizontal el educador y el estudiante. Y por último tenemos a Paulo Freire, que ya lo hemos tocado un poco en lo que vendría siendo el currículo de este modelo pedagógico y el contenido de este. También podemos decir de él que al hablar de este modelo pedagógico de forma revolucionaria, él no fue en su infancia, no fue un estudiante de bajos recursos. Podría decirse que fue alguien que estuvo bajo una educación acomodada y que a partir de esto pudo ser letrado y tener oportunidades. Esto no hizo que se desentendiera de que en Brasil, de donde él proviene, se presentara una educación pobre. Por eso él estudió y se convirtió en un referente de esta pedagogía, también referente principal de la pedagogía liberadora, para poder hablar de cómo un estudiante, para poder aprender de la mejor forma y poder desenvolverse de la mejor forma, tiene que sentirse liberado en una educación horizontal, no sentirse presionado ni exigido. Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Peña y les vengo a hablar sobre la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky fue un psicólogo y epistemólogo ruso de origen judío. Fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. La zona de desarrollo próximo de Vygotsky es uno de los conceptos que tenemos en cuenta cuando pensamos en los próximos pasos de desarrollo o de aprendizaje del niño. La teoría sociocultural de Vygotsky fue un boom en la educación infantil y por eso pues les vengo a hablar sobre este tema y a explicarlo más a fondo. Para mí, la teoría de zona de desarrollo próximo, ideada por Vygotsky en 1931, es muy importante, ya que nos dice que nuestro rol de acompañamiento durante los primeros años de educación es determinante para el futuro de nuestro niño o de nuestro estudiante. Según Vygotsky, el niño es un ser social desde su nacimiento, por tanto, su educación va condicionada al contexto que lo rodea. Esto quiere decir que básicamente que se incluyen el ambiente y las personas a su alrededor. Un ejemplo de las personas que podrían intervenir en su educación o en su aprendizaje serían claramente los padres, las personas allegadas a los padres y sus educadores. Las zonas de desarrollo son cada una de las etapas en las que se encuentra el niño a la hora de aprender. Vygotsky nos las dividió en tres. La primera es la zona de desarrollo real, la segunda es la zona de desarrollo próximo y la tercera es la zona de desarrollo potencial. Empezaremos con la zona de desarrollo real, que es equivalente a lo que el niño sabe. Se trata simplemente de la situación actual en la que encontramos a nuestro niño. Podríamos decir que la zona de desarrollo real es el punto de partida, ya que desde allí nosotros planificaremos hacia dónde queremos que la educación de nuestro niño o niña evolucione. Continuamos. La segunda etapa es la zona de desarrollo próximo y Vygotsky la definió de la siguiente manera. Aquí les dejo para que ustedes también lean. Dice,
La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces. Es decir, la zona de desarrollo próximo es una zona intermedia entre lo que el niño sabe y lo que puede llegar a aprender. Para realizar estas tareas, el niño necesita algún tipo de ayuda, puede ser incluso la de sus propios compañeros. Para esto, Vygotsky sugirió a los profesores que utilizaran unas actividades de aprendizaje cooperativo para avanzar en sus conocimientos y habilidades. Las estrategias que se utilizan para ayudar al niño en su zona de desarrollo próximo hasta la zona de desarrollo potencial se llaman andamios. Un ejemplo es como si quisiéramos construir un edificio, entonces para llegar a la siguiente planta, desde el suelo no podemos hacerlo de forma independiente, necesitaríamos la ayuda de un andamio. Como etapa final tenemos la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo potencial es aquello que el niño no sabe, por tanto es tarea del docente determinar hacia dónde quiere llevar el aprendizaje del niño, es decir, definir cuál es el siguiente paso para lograr este objetivo. Podríamos poner un ejemplo, una niña que ya sabe sumar operaciones sencillas de 2 dígitos sin llevar. El siguiente paso natural, el paso como más cercano a eso sería enseñarle a hacer sumas llevando. Una vez que la niña logre este objetivo, ya se convierte en lo que el niño sabe, es decir, su zona de desarrollo real, y así comenzaría nuevamente este ciclo. Gracias.